Nunca fui buena rechazando invitaciones, me pasa desde chica, por no incomodar, por no parecer grosera, por no romper con esa idea estúpida de dar una oportunidad. Así fue como terminé diciendo que sí a Marcos. Lo conocí en una feria de libros. Estaba en silla de ruedas, revisando una edición vieja de Kafka. Me sonrió. Yo también. Intercambiamos opiniones sobre la metamorfosis. Y una hora después, él ya me hablaba, como si me conociera de toda la vida. Me gustó su manera de mirar, fija, intensa, como si cada palabra que decías se quedara flotando entre los dos. «Salimos este sábado», me preguntó al final. «Conozco un parque hermoso, a la gente le gusta ir a correr, pero yo prefiero ir a bailar». Pensé que era una metáfora, algo dulce, simbólico. Le dije que sí, por cortesía, por curiosidad, por esa tendencia autodestructiva, a ver qué hay más allá del borde. El sábado llegó, y con él, la noche más extraña de mi vida. Me pasó a buscar en un taxi, iba con una camisa blanca impecable, y el pelo peinado hacia atrás, olía a menta y tierra mojada. Me ofreció una flor, una dalia azul, que llevaba metida en el bolsillo de su mochila. «¿Sabías que las dalias eran flores funerarias?», me dijo, sin dejar de sonreír. «No lo sabía», respondí, un poco incómoda. «Son hermosas, como la muerte». La frase quedó ahí. No supe si reír o seguir callada. Opté por el silencio. El parque estaba casi vacío, apenas unas parejas caminando y un par de corredores nocturnos. El cielo tenía ese tono violeta que antecede al anochecer completo. El aire olía a pasto recién cortado y algo más, algo rancio, húmedo, metálico. Marcos rodó su silla por un sendero hasta llegar a un claro rodeado de árboles. El lugar era bello, perfectamente apartado, perfectamente aislado. «¿Te gusta?», me preguntó. «Es lindo, tranquilo, ideal para una cita. Y para bailar», volvió a decir eso. «Bailar», le sonreí. «Falsa, nerviosa. ¿Cómo bailarías tú?», me atreví a preguntar. Él me miró, con los ojos encendidos por una chispa que no supe nombrar. «Así», respondió, mientras abría una bolsa de lona negra, y de ella comenzó a sacar lombrices. Primero pensé que eran cordones o adornos, pero no, eran lombrices vivas, cientos, algunas gruesas, otras finas, todas moviéndose como un corazón palpitante hecho de tierra y silencio. Las arrojó al pasto con una suavidad casi amorosa. «Ellas entienden el ritmo», murmuró. «Bailan con la piel, bailan desde el vientre». Yo retrocedí. «¿Qué estás haciendo, Marcos?». Él no respondió, simplemente se inclinó hacia un lado, se dejó caer de la silla y se arrastró hasta el centro del claro. Su camisa blanca se manchó de barro al instante. Las lombrices empezaron a cubrirle los brazos, el cuello, los cabellos, y entonces comenzó a moverse. No sé cómo describirlo. No era un baile, era una convulsión, un retorcerse voluntario, lento, casi sensual, como si estuviera imitando el movimiento de los gusanos. Se frotaba contra la tierra, reía, jadeaba. «Baila conmigo», gritó. «Estás loco, baila conmigo, Valentina. No seas fría, esto es amor, esto es cuerpo». Y entonces metió la mano en el barro, sacó una lombriz gorda y la lamió de principio a fin. Luego estiró el brazo hacia mí. «Es para ti, como un espagueti. Mira, podemos compartirla, como en La dama y el vagabundo». Quise vomitar, retrocedí. Una rama crujió bajo mis pies. Él rió. «No te asustes, son solo lombrices. Son mejores que la gente. No mienten, no traicionan, no te abandonan cuando dejas de caminar. Estás enfermo. ¿Y tú, qué esperabas? Una cena a la luz de las velas, una canción cursi. Esto es lo que soy, esto es lo que hay». Intenté irme, pero tropecé con una raíz, caí de espaldas. Cuando abrí los ojos, él ya estaba cerca, muy cerca. Las lombrices se arrastraban por su cara,
Una le entraba por la manga, otra se perdía en su cabello. Tú también tienes que ensuciarte, Valentina. No puedes bailar si no estás dispuesta a tocar la tierra. Me tocó la pierna. Tenía las manos mojadas, frías, llenas de fango y carne blanda de gusano. Grité. Logré levantarme. Corrí. Las ramas me arañaban. Las piedras me hacían tropezar. Escuchaba su voz detrás, cada vez más distorsionada. Valentina, aún no probaste mi salsa de babas de caracol. Te vas a arrepentir. Vuelve, vuelve a bailar. No miré atrás. No podía. Me ardían los ojos. Tenía lombrices en el cuello, en el pelo, en la blusa, algunas aún vivas, otras aplastadas por mi desesperación. Llegué a la entrada del parque. Un guardia me vio. Me preguntó qué pasaba. Balbuceé algo sobre un loco, sobre un baile, sobre lombrices. Él llamó a la policía. Cuando volvimos al claro, no había nada, ni lombrices, ni silla de ruedas, ni rastro de Marcos. Me hicieron preguntas. Muchas. Yo respondía entre lágrimas. Nadie me creyó del todo. Dijeron que pudo ser una alucinación, que quizá él nunca existió, que lo había inventado, que estaba emocionalmente afectada. Pero yo no estaba loca. No lo estoy. A la semana siguiente, recibí una caja en mi casa, sin remitente. Dentro, había una nota. Gracias por bailar conmigo. Pronto será tu turno de enseñar el paso final. Y una blusa, la misma que llevaba esa noche, lavada, planchada, pero con una lombriz seca, cosida en la costura del cuello. Ahora no salgo de casa, cierro todas las puertas, cubro las rejillas, duermo con sal en las ventanas, pero a veces siento algo arrastrándose bajo la alfombra, algo que se mueve lento, con ritmo, bailando. No sé en qué momento dejé de sentir que tenía el control de mi vida. Quizás fue cuando desperté en el hospital, después del accidente. O tal vez fue antes, mucho antes, cuando comencé a amar a Tomás sin saber que ese amor también podía paralizarme de otras formas. Me llamo Valeria, soy bailarina, o al menos lo era. Ahora uso una silla de ruedas desde que mi columna vertebral decidió rendirse tras una caída brutal en medio de una coreografía. A ironías del destino, el movimiento era mi vida. Y ahora todo se reduce a girar ruedas sobre el suelo liso de un departamento demasiado silencioso. Tomás se quedó. Eso fue lo raro. No se fue corriendo como lo haría cualquier otro ante la sombra permanente de un cuerpo fracturado. Él me sostuvo. Me ayudó a redescubrirme. Me habló de adaptaciones, de nuevas formas de expresión. Me convenció de que todavía podía bailar. Por eso lo invité esa noche. Alquilé una antigua sala de baile reconvertida en espacio accesible, con rampas, espejos reforzados y luces de ambiente programadas para seguir el ritmo de la música. Un lugar mágico, vacío, privado. Solo él y yo. Preparé cada detalle. Velas eléctricas, su playlist favorita, una botella de vino sin alcohol, porque Tomás nunca tomaba nada que pudiera hacerle perder el control, y una sorpresa especial. Hoy vamos a bailar, le dije, mientras él me miraba con ese brillo que solo aparece cuando se siente amado. Tomás me abrazó fuerte, con cuidado, como si todavía temiera romperme. Estaba precioso, camisa blanca, mangas arremangadas, un poco despeinado, el tipo de desprolijidad calculada que siempre me derrite. ¿Estás segura?, preguntó, mirándome a los ojos. ¿Tú no? Sonrió. La música comenzó, un tango moderno, lento, con violines y sintetizadores. Mi silla de ruedas era ligera, preparada para danza adaptada. Me impulsé hacia él. Él extendió su brazo. Bailamos, a nuestra manera. Giramos. Reímos. Nuestros cuerpos hablaban el idioma que alguna vez fue mío y que ahora compartíamos de otra forma. Era hermoso, era perfecto, hasta que no lo fue. Todo se desmoronó con un estallido. Desde el techo comenzaron a caer globos, cientos.
rojos, blancos, algunos brillando con una tenue luz interior. Había pagado por ese efecto, como parte del espectáculo, una lluvia de alegría, pero uno de ellos, no sé cuál, estalló con un sonido seco, anormal, como un disparo silenciado. Tomás resbaló, no por el globo en sí, sino por el aceite que alguien, inexplicablemente, había derramado en el piso. No era parte del plan. Yo no lo había pedido. Él cayó sobre mí. Mi silla se volcó. Rodamos juntos. Su brazo me golpeó el rostro. Mi cabeza rebotó contra el suelo. Mis pulmones se quedaron sin aire. Los globos seguían cayendo. La música no se detuvo. Chocamos contra una mesa con botellas, cristales rotos. El vino sin alcohol manchó mi vestido. No podía levantarme. No podía respirar bien. La angustia se convirtió en náusea. Tomás estaba sobre mí, aturdido, balbuceando. Entonces aparecieron hombres de seguridad, trajeados, sin insignias. Uno de ellos corrió hacia nosotros y me alzó con facilidad. Otro tomó a Tomás. El primero me miró, y cuando lo hizo, supe que el infierno es un rostro del pasado. Era él. Santiago, mi ex, el único que me había dejado sin decir palabra cuando quedé en silla de ruedas, el que nunca respondió a mis mensajes, el que me juró amor eterno y luego se esfumó. Él estaba ahí, y me sonreía. «Te tengo, Valeria», susurró. Quise gritar, pero no salió sonido, solo un silbido seco. Me llevaron a una habitación trasera de la sala de baile, oscura, con un solo foco titilante en el techo. Tomás no estaba, no me dejaban preguntar. Cada vez que abría la boca, Santiago me hacía callar con un dedo sobre mis labios. «¿Qué haces aquí?», logré articular. «Trabajo aquí», dijo con una voz tranquila, casi seductora. «Y tú volviste a mí, sin saberlo. ¿No es hermoso?». Lo miré. No había amor en sus ojos, ni siquiera odio, solo un vacío controlado, un pozo oscuro. «Tomás, está bien. Por ahora», sentí un escalofrío. «¿Qué le hiciste?». «Nada que no merezca, Valeria. Tú eras mía, hasta que él te convirtió en esto». Lo entendí todo. Santiago no soportó mi transformación, no porque me amara como era antes, sino porque ya no podía controlarme. Se fue, y ahora había vuelto, no por amor, sino por venganza, porque Tomás me había hecho fuerte, porque yo lo había superado. «Nadie te llamó», le dije con un hilo de voz. «El lugar me llamó. Trabajo aquí desde hace un año. Tú solo viniste, y yo te recibí». No era una coincidencia, era una trampa. La música seguía sonando a lo lejos, como si alguien hubiese subido el volumen, como si una orquesta invisible tocara para una audiencia que ya no estaba allí. «¿Dónde está Tomás?». «En otra sala, reflexionando». Intenté moverme, pero mi silla había sido retirada. Estaba sentada en una silla común, de madera, con ruedas bloqueadas. Santiago se me acercó. «¿Recuerdas cómo bailábamos tú y yo?». «Recuerdo que me dejaste en el hospital sin una palabra». Él sonrió. «Siempre tan dramática». «Pero lo admito, fue un error. No porque te amara, sino porque nadie más te iba a entender como yo». Sentí una presión en el pecho, un temblor, no físico, mental. Algo se rompía en mí. «Otra vez, quiero irme». «No puedes, quiero irme». «No puedes, quiero irme». Él se acercó más, su aliento era frío, como a metal. «Hoy volverás a bailar para mí, Valeria». Lo que siguió fue una pesadilla. Me llevó a otra sala, más pequeña, al centro una pista iluminada por luces estroboscópicas, como un escenario maldito. En el techo los globos que quedaban pendían como cuerpos. Tomás estaba allí, atado. Una silla de respaldo alto lo sostenía. Tenía una venda en los ojos y un trozo de tela en la boca. Quise gritar,
Santiago me empujó hacia el centro. Baila, muéstrame que todavía puedes, que vales algo. Las luces giraban, la música cambió, ahora era un vals distorsionado, una melodía infantil, deformada, mis ruedas chillaban contra el piso. Déjalo ir, grité. Baila. Y lo hice. No porque quisiera, sino porque no sabía qué más hacer. Giré e impulsé mi silla, marqué pasos con las ruedas. Santiago me observaba desde la sombra, como un director enfermo. En cada vuelta, veía a Tomás, quieto, inerte. Baila, rugió Santiago. Mis brazos temblaban, mi cuerpo dolía, las luces estallaban a mi alrededor. En un instante, todo se volvió rojo, globos, paredes, reflejos. Entonces oí un chasquido. Tomás se había liberado. Santiago giró, sorprendido. Yo me lancé hacia ellos. Mi silla golpeó a Santiago en la pierna. Él gritó. Cayó. Tomás le dio un puñetazo. 2. 3. Lo redujo. Lo dejó inconsciente. Minutos después, afuera, bajo la luz natural, temblábamos. La policía llegó, gracias a una llamada automática, que se activó con la alarma del sistema de luces que Tomás había manipulado, desde su celular inteligente. Siempre tan paranoico, siempre tan preparado, Santiago fue detenido. Los otros guardias se habían ido. Si Santiago no hubiese estado allí, si yo no hubiese insistido en bailar esa noche. Pero también sé esto, no fue mi culpa. El terror a veces toma la forma de quienes más quisimos. Y el amor, el verdadero amor, no huye, lucha contigo, a tu lado. Hoy vuelvo a bailar, sola, a veces, con Tomás, muchas otras, pero siempre con el corazón firme, porque incluso en la oscuridad, hay música que vale la pena seguir. Nunca supe qué era peor, que la gente me mirara con lástima por no hablar, o que fingieran no ver mi silencio. Me llamo Diego, tengo 32 años, soy chef, y no hablo, no escucho, desde los 4 años, después de una fiebre que me dejó en un mundo de sombras sonoras, pero aprendí a leer labios, a hablar con las manos, a sobrevivir en una ciudad que grita mientras yo callo. Siempre pensé que el amor también sería silencio, algo sin palabras, intuitivo. Por eso, cuando conocí a María en Tinder, creí, o quise creer, que esa barrera no importaría. Era hermosa, ingeniosa, me mandaba notas de voz, que yo traducía con apps. Yo le respondía con fotos, emojis, textos breves, nada profundo, pero suficiente. Me invitaba a soñar, la invité a cenar. En mi departamento, un espacio minimalista, cálido, lleno de libros y utensilios de cocina. Había decorado con luces tenues, velas eléctricas, por seguridad, y un aroma suave de romero y ajo flotaba en el aire. Estaba orgulloso de lo que había preparado. Salmón glaseado con miel y mostaza, papas rústicas con romero y una tarta de pera. Todo listo, todo medido. Cuando ella llegó, sonrió con esos ojos verdes, llenos de curiosidad. Le abrí con una sonrisa nerviosa y un hola gesticulado con las manos. Ella no entendió. Me reí, saqué el cuaderno que había preparado y le escribí: «Bienvenida, estás preciosa». María leyó, se sonrojó y respondió con voz dulce: «Gracias, Diego. Este lugar es hermoso». Yo asentí, señalé la cocina con orgullo. Ella miró, dijo algo, seguramente un cumplido, y se sentó. Puse música suave, solo para ella, para que no sintiera el peso de mi silencio. Encendí el horno, coloqué el salmón, puse la alarma en mi smartwatch, para no olvidarlo. Todo bajo control, hasta que no lo estuvo. Durante los primeros 20 minutos, todo parecía perfecto.
Brindamos con vino blanco. María habló de su trabajo como ilustradora. Yo escribía frases rápidas. Me encantan tus dibujos. Te inspiras en sueños. Ella sonreía. Y hablaba más, sin darse cuenta de que yo apenas podía seguirla. No porque no quisiera, sino porque sus labios se movían demasiado rápido. Y mi atención estaba dividida. El horno. Mi reloj vibró. La alarma. El salmón. Me levanté, fui hacia la cocina. Abrí el horno. Y fuego. No era una llama grande, pero sí suficiente para congelarme. El glaseado había chorreado, tocado la resistencia, y prendido una llamarada dentro del horno. La puerta estaba aún cerrada. Pero el olor, ese olor metálico y dulce a quemado, ya llenaba el ambiente. Corrí hacia el fregadero. Busqué el guante térmico. Señalé el horno. Ansioso, traté de decirle, aléjate, hay fuego. Pero mis manos, rápidas, temblaban. Ella se levantó. Se acercó. Yo señalaba el horno. Insistía. Abría los ojos. La urgencia era un grito, que solo yo oía. Ella frunció el ceño. Un abrazo. Y caminó hacia mí, con los brazos abiertos. No, no, no. Me sacudí. Señalé el techo, donde colgaba el rociador automático. Ella me tocó el brazo. Me abrazó, y entonces, el infierno nos besó la piel. El sistema de seguridad se activó con un chasquido seco. Una nube de espuma descendió como una explosión blanca. Agua, polvo químico, olor a metal. Todo se volvió confuso. María gritó. Yo no la oí, solo vi su boca abrirse. Vi su expresión deformarse por el miedo. Tropezó, cayó. Yo intenté sujetarla, pero mis pies resbalaron. El suelo desapareció bajo mis piernas. Caímos juntos. Rodamos entre charcos. Mi cabeza golpeó contra una esquina de la isla de cocina. Un destello blanco. Un pitido. No en mis oídos. En mi mente. Como una campana rota. Me arrastré. Busqué a María con la vista nublada. Estaba tirada. Inmóvil. El cabello mojado pegado a la cara. María. Grité en mi mente. Mis labios no podían pronunciarlo. Quise acercarme. La espuma me lo impedía. Cada movimiento era una lucha contra la viscosidad del desastre. El horno seguía humeando. El olor era penetrante. Quemado. Químico. Casi tóxico. Pasaron segundos. O minutos. No sé. Pero entonces, María se incorporó. ¿Qué fue eso?, dijo, tosiendo. Tomó su bolso. Lo miró como si fuera a atacarla. Me miró a mí. ¿Qué carajos está pasando? Intenté explicarle con gestos. Saqué mi cuaderno. Temblando. Escribí. El horno se incendió. El sistema se activó. ¿Estás bien? Lo siento. Ella leyó. Y algo cambió en sus ojos. Ya no había ternura. Había desconfianza. Como si todo hubiera sido una trampa. ¿Me estás jodiendo? ¿Esto era parte de la cita? Negué con fuerza. Saqué mi celular. Traté de mostrarle que había programado todo como una sorpresa romántica. Pero la pantalla estaba rota. El agua había entrado. Nada funcionaba. Ni mensajes, ni internet. Ella se alejó. Tropezó con una silla caída. Gritó. Se torció el tobillo. Mierda. Corrí hacia ella. Ella me empujó. No me toques, dijo. No sé qué estás diciendo. No sé qué planeabas. Mi corazón latía como un tambor sordo. No podía calmarla. No podía gritar. No podía convencerla. Solo podía mirar. La cocina era un campo de guerra. Humo, espuma, olor a comida calcinada. Y sangre. Mi sangre. De la frente. María lloraba. Esto es una pesadilla, susurró. Yo solo quería una cena. Me acerqué, me arrodillé frente a ella. Escribí en el piso, con el dedo mojado, entre la espuma. No fue tu culpa, ni mía, solo pasó. Ella lo leyó. Por fin me miró como antes, un poco, y entonces, la alarma de incendio se activó. Fuerte, estridente, aunque yo no la oía. Sentí su vibración en el suelo. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear. Rojo, blanco,
rojo, blanco. María gritó. Yo la abracé. Ese abrazo que antes ella había ofrecido sin comprender. Ahora era necesario. Ella no lo rechazó. Vinieron los bomberos, rompieron la puerta, entraron entre espuma y humo. Me levantaron. A ella también. Nos sacaron afuera. Frío, noche, luces azules. Yo no podía hablar. Ella no podía explicar. Un bombero se me acercó. Me hizo señas. ¿Estás bien? Asentí. María me tomó de la mano. No dijo nada. Esa noche, en el hospital, me suturaron la frente. A ella le vendaron el tobillo. No volvió a gritar. Tampoco me miró mucho. Había algo roto entre nosotros. Algo irreparable. Una semana después, me bloqueó de Tinder. No respondió mis mensajes. Lo entiendo. El terror no siempre viene de lo que ves. A veces, es lo que no puedes explicar, lo que no puedes gritar. Y yo no puedo gritar. Desde entonces, la cocina está cerrada, el horno roto, el piso manchado, pero todavía tengo el cuaderno. Y en la última página, hay algo escrito con espuma seca, casi borrado. No fue tu culpa, ni mía. A veces, la leo. Y recuerdo que el silencio también puede arder. Ser ciego tiene sus ventajas. No tienes que ver la cara de quien te miente, por ejemplo, o los platos caros que terminan sabiendo a cartón. Tampoco ves la cara de decepción de un público cuando tocas una nota mal, aunque en mi caso eso no suele pasar. Dicen que soy un prodigio al piano. Yo digo que soy solo un tipo con mucho tiempo para practicar. Me llamo Lucas, 36 años, ciego desde los 6, gracias a un tumor óptico que me dejó como recuerdo un mundo de sonidos, olores y texturas, y mucho sentido del humor. Me gusta reírme, sobre todo de mí mismo. Así no se les hace tan difícil a los demás. Y así fue como conquisté a Sofía. Una sonrisa en una esquina de un bar, un comentario sobre cómo el jazz suena mejor cuando no tienes que ver las expresiones incómodas de los que no lo entienden. Ella rió, yo también, y una semana después, estábamos planeando una cita especial. Quiero entrar en tu mundo, me dijo. No supe si sentirme halagado o como un extraterrestre al que van a estudiar, pero acepté. La llevé al Nocturne. Un restaurante en la oscuridad total, ni velas, ni luces de emergencia, nada, solo sombras, voces y el murmullo de cubiertos en la penumbra. Para mí era como estar en casa, para ella el principio de una pesadilla. Nos recibió un guía, ciego como yo, y nos condujo a través de un pasillo con cortinas gruesas que aislaban incluso la más tenue chispa de luz. Escuché a Sofía inhalar fuerte. ¿Estás bien?, le pregunté, tocando su mano. Esto es raro, muy raro, pero estoy bien, contigo. Su voz sonaba sincera. Eso al menos lo podía distinguir sin necesidad de ver. La senté frente a mí. Nos sirvieron vino que ella casi derramó, y comenzaron los platos. Comida gourmet, dijeron. A mí me supo a crema, carne tierna y algo ácido. A ella le supo a incertidumbre. No sé qué estoy comiendo, dijo entre risas nerviosas. Esa es la gracia. Bienvenida a mi mundo. Pero en mi mundo los tenedores no suelen volar cuando alguien se asusta porque creyó que el mousse de trufa era hígado crudo. Aún así, fue una buena noche. Reímos, hablamos, compartimos silencios cómodos, cosa rara en las primeras citas. Pero el problema no fue el restaurante. El problema fue lo que pasó después. Al salir del Nocturne, ya pasada la medianoche, el mundo exterior se sintió demasiado brillante, aunque yo no podía verlo. Lo supe por la reacción de Sofía, un jadeo leve, seguido de su mano tapando sus ojos. Dios, luz blanca. No la recordaba tan intensa. A mí me gusta más la oscuridad, le dije bromeando. Ella rió, me abrazó, me tomó del brazo.
Empezamos a caminar por la vereda húmeda de esa ciudad que a veces huele a sueños podridos. Fue entonces cuando lo escuché. Patas. 4. No 2. Un trote suave, irregular, como de animal mediano. El tintineo de una cadena suelta. Y luego un jadeo. ¿Un perro?, preguntó Sofía. No sé, lo escucho, raro. Ella se agachó. Hola bonito, te perdiste. Yo extendí mi bastón. Tocó algo peludo, no tan suave como un perro, más rasposo, más sucio. Y entonces, olí la verdad, basura, y sentí las uñas. El ataque fue rápido. Una zarpa se clavó en mi pierna. Grité. Sentí algo pesado empujarme. Sofía gritó también. Algo la jaló. El bastón cayó al suelo. Lucas, es un mapache. Yo caí de espaldas. Mi cabeza golpeó algo metálico. Una farola. Sofía también cayó. Escuché su cuerpo golpear el pavimento. El mapache. Sí, un maldito mapache. Chasqueó, bufó, y se llevó algo. Mi bolso, gritó ella. Corrí mis manos por el suelo, buscando mi bastón. Lo encontré. Lo alcé como si fuera una espada. Golpeé al aire. Nada. Silencio. Después pasos. Algo se alejaba. El tintineo de la cadena desapareció. Luego, carcajadas lejanas de algún borracho que seguro pensó que era una escena de comedia. No lo era. Sofía lloraba. Tenía un rasguño en el brazo. Yo sangraba por la pierna. El aire olía a miedo y humo de cigarro viejo. La farola donde me golpeé temblaba como si se burlara de nosotros. ¿Estás bien?, le pregunté, tocando su rostro. Asintió. Su voz era una mezcla de sollozo y furia. Nos atacó un mapache, un puto mapache, y me robó el bolso. Tenías algo importante. Mis llaves, mi celular. Se detuvo. Una foto de mi hermana. Eso dolió más que el rasguño. Decidimos caminar hasta una estación de policía a unas 3 cuadras. Cojeábamos, íbamos en silencio. Cada sonido nos hacía girar la cabeza, o al menos a ella. Yo solo afinaba el oído. Cualquier crujido era una amenaza. Pero el mapache no volvió. Tampoco la paz. En la comisaría, el oficial que nos atendió intentó no reírse. No lo logró. Un mapache, dice, y robó un bolso. No dice. Yo lo vi, respondió Sofía, molesta. Bueno, es poco común. ¿Sabe qué dirección tomó? Tiene GPS, agente, porque yo no. El hombre suspiró. Tomaremos nota, pero no creo que lo encontremos. A esta hora, ya debe estar durmiendo, o revisando su nuevo Instagram. Yo no reí. Sofía tampoco. Volvimos a mi casa esa noche, en silencio. Ella no durmió, yo tampoco. No por el miedo, sino por la certeza de que algo tan absurdo nos había expuesto. Había violencia en el mundo, había oscuridad más allá de la ceguera. Y yo, que vivía en la penumbra, por primera vez me sentí verdaderamente perdido. Pero ahí no termina, porque al día siguiente, recibí un paquete en la puerta. Una caja de cartón con mi nombre escrito a mano. Dentro estaba el bolso de Sofía y una foto, un Polaroid. Yo, desmayado, ella llorando, y el mapache, posando con una galleta en la boca. No sé quién la tomó, ni cómo llegó el bolso, ni por qué había una nota que decía: no todo lo oscuro es ciego, a veces solo está mirando. Sofía no volvió a salir conmigo después de eso. No la culpo. Pero yo sigo tocando el piano. Y a veces, cuando estoy solo, creo escuchar esas patas otra vez. No en la calle, dentro. Y entonces río. Porque a veces, el terror más grande, no viene de la oscuridad, sino de saber que incluso allí, te están mirando. No veía su rostro, pero podía escucharlo sonreír. Desde la primera llamada de voz por la app,
Luis me pareció encantador. Tenía una voz tranquila, como si las palabras se deslizaran en su lengua antes de salir. Me hacía reír con tonterías. Imitaciones absurdas de personajes de películas y sonidos ridículos que probablemente se veían ridículos también, pero que yo solo podía imaginar. Me gustaba eso. Me gustaba imaginarlo. Durante 2 semanas hablamos todos los días, mensajes, audios, llamadas, hasta la madrugada. Me decía que adoraba mi voz, que le parecía hipnótica. Yo no supe cómo responderle a eso, pero me reí. Me reía mucho con él. Me sentía deseada, vista, en un sentido más profundo que el literal. Así que, cuando me propuso salir a cenar, acepté. Quiero llevarte a un lugar especial, dijo, un restaurante íntimo. Tranquilo, nada pretencioso, solo tú, yo, y sabores nuevos. Me sonó poético, y yo siempre he tenido debilidad por lo poético. Luis pasó por mí en un coche negro. Me abrió la puerta él mismo, me guió con amabilidad, y hasta puso mi canción favorita en el estéreo. Me hizo sentir segura, cómoda. Durante el trayecto, me narró con lujo de detalles cómo era el cielo esa noche. Sin nubes, un azul profundo como tinta recién vertida, dijo. Me encantaba cómo describía el mundo para mí. El restaurante era pequeño, casi vacío. El ambiente era cálido. Olía a incienso y a tierra húmeda, como si hubieran regado plantas adentro. La música era tenue, algo instrumental y lento. Me guiaron hasta una mesa en un rincón apartado. No me dieron carta. Luis dijo que ya había pedido por los dos. Confía en mí, susurró. Preparé algo muy especial. Yo asentí. Estaba emocionada. Él era atento, gentil, y hablaba con una pasión tan viva que me contagiaba. Solo quiero que disfrutes cada bocado, Dani. Quiero ayudarte, añadió. ¿Me dejas alimentarte? Reí, un poco sorprendida, pero asentí. A veces, uno se permite ese tipo de gestos ridículos en las primeras citas. Él me tomó la mano con delicadeza, colocó una servilleta sobre mi regazo, y me acarició la mejilla antes de decir, ábrete a lo nuevo. El primer bocado fue raro. Tenía una textura viscosa, no blanda como un puré, no firme como una carne, algo en el medio, y un sabor metálico, como si hubieran dejado monedas en la sartén. Fruncí el ceño. ¿Qué es esto? Luis rió, suave, encantador. Mi plato especial, hígado crudo de cerdo, marinado con baba de babosa, un manjar en ciertos rincones del mundo. Dejé de masticar. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste, es arte culinario experimental, exótico, lo preparé yo mismo. Sentí náuseas, quise escupirlo, y lo hice. Él pareció decepcionado, pero no molesto. Vamos, Dani, sé valiente, no lo rechaces sin probarlo bien. Me diste hígado crudo con babosas, y un toque de mi salsa secreta. Tiene un sabor único, ¿verdad? Me limpié la boca con la servilleta, temblando, y entonces, algo cambió. Empecé a notar detalles, silencios, sonidos pequeños, crujidos. Algo se movía. No dentro de mí, sobre la mesa. Extendí la mano, tanteando el mantel, y lo que toqué, no era tela. Era húmedo, blando, pegajoso. Deslicé los dedos un poco más, y sentí un cuerpo gelatinoso, que se encogió bajo mi tacto, y luego, otro, y otro. Caracoles. ¿Qué hay en la mesa, Luis? Decoración sensorial. Para ti. Quería que fuera multisensorial, que tuvieras una experiencia completa. Me puse de pie de inmediato, tirando la silla. Me caí al suelo. Sentí los caracoles estallar bajo mis zapatos al tropezar. Asqueroso. Luis se acercó rápido. Espera. No era para asustarte, era arte. Estás enfermo. Tú no ves lo especial que fue esto, pero yo sí. Corrí hacia donde recordaba. Estaba la entrada. Tropecé con una maceta. Me raspé el brazo con una pared. No me importó. Seguí corriendo. El aire afuera era distinto.
frío, cortante, pero no me detuve. Escuchaba sus pasos detrás. Dani, vuelve, no has terminado el postre. Grité. La calle parecía vacía. Ningún auto, ninguna voz. La acera me dolía, con cada pisada, pero seguí avanzando, guiándome por instinto. Él seguía detrás. No tienes idea de lo que preparé para ti. Caracoles de jardín criados con mis propias manos, babas recogidas cada madrugada. Nadie te va a amar como yo. Estaba cerca, podía escucharlo jadear. Corrí hacia lo que sentí como una esquina. Golpeé un poste. Me tambaleé, pero no caí. Crucé la calle. Un auto frenó a centímetros de mí. El conductor gritó. Me agarré a su puerta. Ayúdeme, por favor. Luis se detuvo. No sé qué pasó después. El conductor me subió. Me llevó directo a la estación de policía. Conté todo, entre llantos y espasmos. Fueron al restaurante. No encontraron nada. Ni caracoles, ni comida, ni registro de reserva. Nada. Luis desapareció. 2 días después, recibí un mensaje de voz anónimo. Era su voz. Perdóname si no lo entendiste, Daniela. No fue una cita cualquiera. Fue un ritual. Ahora estamos unidos por dentro. Siempre que pruebes algo nuevo, pensarás en mí. Lo denuncié. Cambié de número. Me mudé. Pero todas las noches, antes de dormir, siento algo bajo la almohada. Un leve rastro húmedo. Como baba, como si un caracol invisible estuviera dejando su marca. Y a veces, en mis sueños, alguien me alimenta a la fuerza. Y el sabor es metálico. Y yo no puedo gritar. Nunca pensé que una noche tan perfecta podría convertirse en una pesadilla, y mucho menos que una mujer que pensaba que amaba fuera la causa de mi destrucción. El viento golpeaba las ventanas de la cabaña como si estuviera intentando entrar, y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas no ayudaba a calmar los nervios que sentía en mi pecho. Todo había comenzado como una idea inocente, una escapatoria para alejarnos de la rutina, un refugio apartado donde podríamos estar solos, lejos del bullicio de la ciudad. La cabaña, en su aislamiento, parecía el lugar perfecto para acercarnos más, para conocernos en un ambiente íntimo. Pero, de alguna manera, algo en el aire había cambiado desde que llegamos. Cuando Elena y yo llegamos a la cabaña, me sentí aliviado. La vista desde la terraza era impresionante. El mar, las rocas, las montañas que se alzaban a lo lejos. Todo parecía un cuadro pintado por la naturaleza misma. Pero, a pesar de lo hermoso del paisaje, algo en mi interior me decía que las cosas no serían tan simples como esperaba. Elena, con su sonrisa tímida, comenzó a explorar la pequeña casa de madera, abriendo las ventanas para dejar entrar la brisa fresca del mar. Me gustaba ver cómo se movía, cómo su presencia llenaba los espacios vacíos de la cabaña. Sin embargo, algo en su comportamiento me inquietaba. No sabía qué era exactamente, pero había algo en sus ojos, en su manera de mirar todo, como si estuviera buscando algo, o recordando algo del pasado. Quizás era mi inseguridad, o tal vez estaba proyectando mis propios miedos, pero no podía evitar sentir que algo no estaba bien. ¿Te gusta?, le pregunté, tratando de romper el silencio incómodo que se había instalado entre nosotros. Es un lugar tranquilo. Me lo había imaginado más acogedor, pero parece que está bien. Sí, es perfecto, respondió Elena, pero su tono sonaba distante, como si no estuviera del todo presente. Es como uno de esos lugares en los que te gustaría quedarte a vivir. Se siente tranquilo. Observé su rostro, buscando alguna pista sobre lo que estaba pensando, pero no logré entenderla. Elena siempre había sido difícil de leer, y en ese momento, eso me desconcertó aún más. En lugar de responder, me limité a sonreír, y me acerqué a la pequeña cocina para preparar algo de comer. Los dos necesitábamos relajarnos, disfrutar de la noche, dejar de lado las tensiones del día a día. Mientras preparaba la cena,
Mis pensamientos seguían dando vueltas sobre lo que estaba ocurriendo en el aire, esa tensión que no sabía cómo explicar, el sonido del fuego crepitando en la chimenea, el aroma del pan recién horneado, todo parecía normal, pero algo no lo era. Estaba atrapado en un torbellino de emociones, sin saber qué hacer con ellas. Elena, por su parte, se sentó en el sofá, mirando a través de la ventana hacia el mar. ¿Sabes? Este lugar me recuerda mucho a cuando venía aquí con... La frase quedó suspendida en el aire, como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas. No dejé que terminara la frase. Mi pecho se tensó al instante, como si un nudo invisible se formara en mi garganta. ¿Con quién?, pregunté, casi sin pensarlo, la rabia comenzando a burbujear en mi interior. ¿Con quién venías aquí, Elena? Elena me miró confundida, como si no entendiera la brusquedad de mi voz. Pablo, ¿por qué hablas así? Es solo un recuerdo, nada más. Pero yo no podía calmarme. Algo en su tono me había disparado una flecha directa al corazón, y el dolor que sentía era insoportable. ¿Por qué hablaba de él? ¿Por qué tenía que mencionar a ese maldito hombre? No lo entendía. En mis ojos, ella era mía, solo mía, y sin embargo, ahí estaba ella, reviviendo viejos recuerdos, recuerdos de alguien que ya no estaba, pero cuya sombra seguía acechando entre nosotros. ¿Con quién, Elena?, insistí, mi voz volviéndose más fuerte, más demandante. Dime con quién venías aquí, con quién pasabas el tiempo, cuando yo no estaba. Con él. La confusión de Elena se transformó en una expresión de dolor. Pablo, no es lo que piensas, solo estaba pensando en él. Es normal. No, a veces, los recuerdos se nos escapan. Aún me duele pensar en él, pero no significa nada. No quiero compararlo contigo. Esas palabras fueron como una puñalada directa a mi pecho. ¿Cómo se atrevía a hablar de él? ¿Cómo se atrevía a decir que lo seguía queriendo? La ira me invadió, sin previo aviso, como una ola que arrastra todo a su paso. No pude contenerla. Fue como si algo dentro de mí se rompiera, como si el amor que sentía por ella se transformara en odio, en dolor, en desesperación. Cállate, cállate de una vez, grité, y la fuerza de mis palabras pareció estremecer la pequeña cabaña. Elena dio un paso atrás, sorprendida por mi reacción. ¿Cómo te atreves a hablar de él aquí, conmigo, después de todo lo que he hecho por ti, después de todo lo que he dado por ti? No mereces ni un segundo de mi amor, no después de esto. Elena no podía entender lo que estaba pasando. Estaba aterrada, eso lo veía en sus ojos, en la manera en que se encogió, intentando alejarse de mí, pero el daño ya estaba hecho. La rabia, la confusión, el dolor que sentía, me habían cegado, y, antes de darme cuenta, me lancé hacia ella, la golpeé en el rostro, con la fuerza de todos mis demonios internos. Su cuerpo cayó al suelo, y vi la sorpresa y el horror en su rostro, pero en mi mente solo existía el deseo de destruirla, de hacerla sufrir, como yo lo hacía. No me hagas esto, Pablo, por favor, dijo Elena, su voz quebrada por el dolor, por la incredulidad. No soy esa persona, yo te quiero, pero yo ya no la escuchaba. El daño ya estaba hecho, y algo dentro de mí se rompió, algo que nunca podría repararse. Rápidamente, me dirigí a la despensa de la cabaña, donde había almacenado una botella de gasolina, para casos de emergencia. No sabía por qué la tenía, pero en ese momento, su presencia me pareció lógica, como si de alguna manera supiera que lo que iba a hacer era inevitable. Tomé la botella y la rocié sobre las paredes de la cabaña, sobre el suelo, sobre todo lo que había construido en mi mente con Elena. Ella me miraba desde el suelo, temblorosa, incapaz de moverse. Intentó levantarse, pero no podía. Sus ojos, llenos de miedo, me suplicaban que parara. Si no me amas, entonces no mereces vivir, murmuré, mis palabras apenas un susurro, pero llenas de una terrible determinación. Con el encendedor en la mano, prendí la mecha, y el fuego comenzó a danzar con furia, lamiendo las paredes, devorando el aire. Las llamas se elevaron como una serpiente gigante, iluminando la pequeña cabaña. Elena gritó, pero sus gritos fueron ahogados
por el rugido de las llamas. La cabaña se convirtió en un infierno, un caos en el que solo quedaba una verdad. Yo no la dejaría escapar. Pablo, por favor no, gritó Elena, pero ya no podía escucharla. Ya nada importaba. El fuego lo devoraba todo. Vi cómo ella corría hacia la puerta, y aunque un destello de compasión intentó abrirse paso en mi corazón, no pude detenerme. No iba a dejarla ir tan fácilmente. Ella también me había dejado, y ahora era mi turno. Las llamas comenzaron a tomar fuerza, y el calor era insoportable. Vi cómo la cabaña se consumía rápidamente, las vigas crujían, el sonido del fuego era ensordecedor, y entonces, como una última súplica, grité su nombre, mi voz rasgada por el dolor y la desesperación. Elena, grité, pero ella ya no estaba, ya no podía oírme, las llamas me rodeaban, el dolor me consumía, y la oscuridad se fue tragando todo. En mi mente, su rostro seguía allí, atrapado en una pesadilla, que nunca podría escapar, y luego, el silencio.